Pero el centurión le replicó: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Basta que lo digas de palabra, y mi criado quedará sano. Lámpara es tu palabra a mis pies, lumbrera mi camino. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y se hará una nueva creación y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz de tu Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente con el mismo Espíritu y gocemos siempre de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Vemos hoy en esta palabra a un Dios que entra en nuestros espacios, en nuestro tiempo, en el aquí y en el ahora de nuestras circunstancias, para actuar en favor nuestro en relación con aquellas cosas que nos aquejan, aquellos que representan algún mal para nuestra vida, para ser remediado por el Señor, especialmente la enfermedad, como lo va a decir al final del Evangelio. Él tomó nuestras dolencias y cargó con nuestras enfermedades. Es un Dios interesado en nosotros, que se interesa por nuestras circunstancias, especialmente por nuestro sufrimiento, y se involucra para sanar, para remediar, para actuar en favor nuestro. Es un Dios que toca la puerta, como lo vemos en la figura de los tres personajes que aparecen en la primera lectura ante la casa de Sara y de Abraham, justamente para sanar esa circunstancia que de alguna manera los afligía, que era no poder tener la bendición de una descendencia, de un hijo. Es un Dios que incluso le dice al centurión: voy yo mismo a curarlo, él mismo en persona, se apersona de la circunstancia para poder él actuar en medio de ella. Y es un Dios que actúa en nuestro tiempo. Dice la palabra que luego le dice al centurión: que suceda como tú has creído. Y dice el texto: en ese mismo momento su criado fue curado. Entonces vemos que Jesús está involucrado en nuestros momentos, en nuestros escenarios, en nuestros contextos, porque primero vemos a alguien que llega a Él, luego lo vemos entrando en la casa de Pedro para curar a la suegra, luego vemos que sana a muchos en la población. Ese Jesús que está en todos nuestros escenarios, que está en todos nuestros lugares, que está en todos nuestros contextos actuando. Solo nos pide una cosa el Señor: una fe, y no cualquier fe, sino una fe grande, una fe que no dude, una fe que no titubee, una fe que no se deje ganar del miedo, de la incertidumbre, de la desconfianza. Por eso en el fondo el reclamo de Dios hacia Sara frente a la risa nerviosa, porque es eso, una risa nerviosa, es una mezcla entre fe y miedo, admiración y duda, que la lleva de alguna manera a sentirse sobrecogida por el milagro o la promesa que se le está haciendo, pero a la vez por la duda: ¿cómo así? Ya en mi vejez. Y sin embargo Dios le reafirma la promesa que le está haciendo, mientras que el centurión muestra una fe firme, una confianza total en la palabra. Basta que lo digas con tu palabra, basta que tú lo ordenes. La palabra de Jesús tiene poder para actuar, para sanar, para liberar, para transformar. Entonces es lo primero que nos pide el Señor: una fe grande,
una fe como la de la Virgen María, una confianza total, un abandono absoluto, que no haya el más mínimo asomo de duda, de desconfianza. Por eso dice aquí el Señor, no encontró una fe tan grande en Israel como la de este centurión. Esa fe grande es también la que nos pide el Señor. Y lo otro es la oración. ¿Cómo llega el centurión a la presencia de Jesús? Dice el texto, rogándole en actitud de oración. Y ni siquiera rogando por él. Prácticamente vemos aquí una oración de intercesión. De hecho, es un milagro a distancia. Jesús ni siquiera llega a la casa del centurión. Solo con su palabra desde lejos puede sanar. Y eso lo logra la oración de los unos por los otros, la oración de intercesión. Hace que mientras estemos aquí orando, Jesús ya está actuando. De hecho, la palabra deja claro eso, dice el texto, en ese mismo momento, es decir, en ese instante, en ese tiempo. Y eso pasa con la oración. La oración trae frutos inmediatos. Dios no se demora, Dios no tarda, Dios comienza a actuar inmediatamente. De pronto no la sanación inmediata, pero sí comienza a orar cosas. Por ejemplo, que el enfermo no había querido asumir su enfermedad y resulta que uno llega a casa después de haber orado y encuentra que la persona dijo, sí, yo me siento enfermo, soy consciente, quiero ser tratado, quiero ser sanado, quiero que me oren, quiero que el Padre venga a orar por mí, quiero que los hermanitos vengan a orar por mí. Ya ese es un comienzo de sanación. O la persona estaba renegando, maldiciendo, rechazando, cuestionando a Dios y de repente lo encontramos sereno, tranquilo, confiado, esperanzado. Ya Dios comenzó a actuar. Es decir, la oración actúa. La oración tiene frutos inmediatos, a veces imperceptibles, pero cada vez que oramos, Dios comienza a actuar. Sobre todo cuando lo hacemos con fe y con una fe grande como la que hoy se nos pide. Entonces, queridos hermanos, fe grande, sin duda alguna, y oración. Oración los unos por los otros. Oración de intercesión. Oración confiada, abandonada totalmente en el amor de Dios, en el poder de Dios. Y Él que se interesa, y Él que se involucra, y Él que se apersona, y Él que quiere sanarnos, seguramente no va a tardar en actuar, sino que lo hará con inmediatez, con prontitud y con gran poder y eficacia. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, les acompañe siempre. Feliz día en Cristo, José y María.